Para librarse de su prometido patán y codicioso, Mian tomó la decisión más arriesgada. Se metió en la cama de Yusen, el jefe de la mafia más peligrosa del país. Hechizada por su atractivo imponente, terminó aceptando casarse con él. Sin embargo, pronto descubrió que aquel hombre no era solo un mafioso temido, sino también un paranoico obsesivo. Su devoción enfermiza la llevó al extremo de encerrarla en una jaula, como si fuese una posesión que no podía escapar. Al final, en un arrebato de locura, Yusen prendió fuego, consumiéndose junto a ella en un infierno sin salida. Mian despertó sobresaltada. Todo había sido una pesadilla, pero no una cualquiera. Había vuelto atrás en el tiempo. Estaba justo en la noche en la que se acostó con Yusen por primera vez. Comprendió entonces que aún no era demasiado tarde, que podía cambiar su destino y evitar aquella muerte cruel. Convencida de que debía mantenerse lejos de ese hombre en esta nueva oportunidad, trató de huir, pero en su intento de escapar, se cruzó con su prometido Chan. Atemorizada, regresó a la habitación. Afuera, Chan creyó ver a su prometida, pero el primo de Yusen lo detuvo con frialdad, asegurándole que era imposible, esa era la habitación de su primo. Chan intentó acercarse, pero no logró entrar. Del otro lado de la puerta, Yusen fijaba su mirada en Mian, reprochándole con una sonrisa oscura que lo había dejado intrigado y que ahora intentaba huir deliberadamente. Cuando Chan se marchó, Mian, desesperada, confesó que era la prometida de Chan, un socio cercano de Yusen. Él la observó con frialdad y le preguntó si acaso había querido burlarse de él desde el inicio. Mian lo negó con vehemencia, asegurando que todo había sido un malentendido. Pero Yusen, con voz firme y peligrosa, le recordó cada gesto que la había delatado, como acarició su mano al saludarlo, como derramó vino en sus pantalones solo para tocarlo, y como esa noche había terminado en su cama. Ella, con lágrimas contenidas, le pidió que olvidara todo aquello. Sin embargo, Yusen no estaba dispuesto a soltarla. Con una sonrisa obsesiva, le susurró que ya era demasiado tarde, ahora que la había probado, se había vuelto adicto a ella. Declaró que quería salir con ella, casarse y tener hijos. Mian sabía que, si no ponía fin a todo aquello de inmediato, el desenlace sería desastroso. Con voz temblorosa, decidió mentirle a Yusen. Le dijo que aún no había terminado con su prometido y que, si iniciaba una relación con él tan pronto, todos la señalarían con desprecio. Le pidió tiempo, suplicándole que le permitiera cerrar ese capítulo de su vida antes de empezar algo con él. Finalmente, le concedió un plazo, tendría una semana para terminar con Chan. Si no lo hacía, él mismo iría personalmente a buscarlo y pondría fin al compromiso. Ya en casa, Mian recibió una videollamada de Chan. Por un momento dudó, pero pronto se dio cuenta de que nada había cambiado. Seguía siendo el mismo hombre infiel de siempre. Cuando la llamada terminó, la verdad salió a la luz. Jonah, su amante, apareció frente a la cámara. Con una sonrisa venenosa, le preguntó si acaso estaba tan interesado en Mian como para preocuparse de que lo hubieran visto con Yusen. Chan, con indiferencia, negó cualquier importancia. Su respuesta fue clara y cruel. Besó a Yuna con frialdad, demostrando que Mian nunca había sido su prioridad. Al día siguiente, Mian recibió un ramo de 6 flores. Entre los pétalos, encontró una nota con un mensaje inquietante. Cuenta regresiva, 6. El corazón se le encogió en el pecho. El plazo impuesto por Yusen había comenzado. Cuando quedó sola, la sombra de Yusen apareció inesperadamente frente a ella. Con una calma perturbadora, le reveló que ella había sido la dueña de su primer beso. Mian, horrorizada, intentó negarlo, pero él, implacable, afirmó tener pruebas. Sacó su teléfono y le mostró su fondo de pantalla, una foto de los dos. Alarmada, Mian lo miró con incredulidad. ¿Cómo había conseguido eso? Pero antes de que el miedo la paralizara, Yusen la tranquilizó con voz baja y firme, asegurándole que nadie más lo vería. Fue entonces cuando los ojos de Mian se posaron en una lista de deseos escrita por Yusen. Entre ellos, uno le estremeció: tener 3 hijos con Mian. El recuerdo la golpeó como un relámpago. En su vida pasada, después de casarse con él, realmente tuvo 3 hijos. La sangre se le heló en las venas. ¿Acaso él también había renacido? Con la voz entrecortada, le preguntó por qué había escrito aquello. Yusen le respondió que si quería descubrirlo, debía ir a su casa esa misma noche. Pero ella, aterrada por lo que eso implicaba, se negó rotundamente. Él, sin alterarse, le recordó que solo le quedaban 6 días para terminar con su compromiso.
Le preguntó si quería que él mismo se encargara de ayudarla. Mian sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Recordaba perfectamente que, en la vida pasada, Yusen había eliminado a su prometido sin dejar rastro, pero el precio de aquella ayuda fue demasiado alto: convertirse en su prisionera personal, encerrada bajo el amor obsesivo de un hombre imposible de desafiar. Yusen le dice que está ansioso por salir con ella. Ambos quedan muy cerca, pero ella decide irse. Al día siguiente, el prometido de Mien intentó engañarla con un contrato, pero como ella ya sabía de esto, le llevó el documento a su padre para que lo revisara. Convence a sus padres de que su prometido nunca la ha querido y solo está con ella por dinero. Les promete encontrar a un mejor hombre. Su padre acepta cancelar aquel compromiso, pero le dice que no será sencillo cancelarlo. Por la noche, Yusen estaba ansioso ya que solo quedaban 5 días para que Mian terminara su compromiso. Más tarde, Mian asiste a una fiesta con su prometido. No espera encontrarse con Yusen. Yusen le manda un mensaje a Mian, diciéndole que luce sexy. Chan la abraza por la espalda. Yusen se levanta y para interrumpirlos le estrecha la mano a Mian, como si no se conocieran. Chan le dice a su prometida que no sea tan mezquina con Yusen. Algunas chicas murmuraban entre risas que Yusen era un hombre dulce, y que la mujer que se convirtiera en su esposa sería realmente afortunada. Mian no pudo evitar reírse en silencio. Ella también había caído, una vez, en esa fachada encantadora que ocultaba un alma peligrosa. Mientras tanto, Yona, decidida a impedir que Chan le propusiera matrimonio a Mian, lo arrastró al baño. Allí, entre susurros y caricias prohibidas, lo besó con descaro. Lo que no esperaban era que Mian lo siguiera en secreto y grabara la escena. Con aquella prueba, la familia de Chan no tendría argumentos para oponerse a la ruptura del compromiso. Justo en ese instante, Chan se asomó, sospechando algo. Antes de que pudiera descubrirla, Siyo apareció, envolviendo a Mian con su chaleco y, sin previo aviso, cubriéndole los labios con un beso, ocultándola de la mirada de Chan. Confundido, este se retiró, enviándole después un mensaje en el que aseguraba que debía irse, aunque en realidad lo hizo acompañado de su amante. Yusen, al enterarse de lo ocurrido, le susurró a Mian que él se encargaría de consolarla. Con determinación, la llevó a su departamento. Ella lo miraba con desconfianza y temor, consciente de lo que significaba estar sola con él. Pero Yusen, con voz suave y peligrosa, le prometió ser gentil. Mian esbozó una sonrisa amarga. Por dentro, no podía evitar recordar que aquel hombre, en la vida pasada, había sido todo menos gentil. Bajo su obsesión, había conocido noches salvajes en las que incluso terminó en el hospital, víctima de su pasión desbordada. Mian, buscando tiempo, le sugirió a Yusen que se diera una ducha antes de acercarse a ella. Pero él, con voz firme, se negó. No volvería a caer en la misma trampa, no después de que la última vez ella intentara escapar. Entonces, Mian ideó otro plan. Le ofreció una bebida alterada. Cuando ambos se acomodaron en el sillón, Yusen pareció perder el conocimiento. Sin embargo, la verdad era distinta. Él sabía perfectamente lo que había hecho. Con una sonrisa oscura, murmuró que, ahora que lo había seducido, no le permitiría dar marcha atrás a mitad del camino. Al día siguiente, en la universidad, Mian recibió una caja de chocolates acompañada de una nota que decía: cuenta regresiva, 5. Poco después, se encontró cara a cara con Yusen, quien le recordó que solo le quedaban 5 días. Ante su desconcierto, le confesó que la noche anterior había estado consciente todo el tiempo. Acusó a Mian de jugar con él, pero lejos de enfurecerlo, eso lo hacía desearla más, volviéndolo cada vez más ansioso y obsesivo. Estuvieron a punto de besarse, pero una amiga de Mian apareció de improviso, invitando a Yusen a comer con ellas con la condición de que llevara a su amigo, del cual estaba enamorada. Sin medir sus palabras, la amiga reveló por error que Mian había estado soñando con Yusen, mencionándolo entre susurros nocturnos. Durante el trayecto a la cita, el amigo de Yusen le preguntó qué ocurriría cuando Mian descubriera su verdadera identidad. Yusen, con frialdad, respondió que eso nunca sucedería. En la cita, Mian intentó distraerse dibujando a Yusen, pero él la sorprendió jalándola hasta sentarla en su regazo. Ella no pudo evitar pensar que este Yusen era diferente al de la vida pasada. Quizás la diferencia radicaba en que aún no habían dormido juntos. Recordó entonces su trágico final, cuando murieron juntos, y la duda la golpeó. ¿También él había renacido? Para probarlo, le propuso un juego. Le pidió que la obedeciera en todo. Cuando lo desafió a arrodillarse, Yusen lo hizo sin dudar. Mian quedó atónita.
en su otra vida, él jamás habría aceptado algo así. Le preguntó si no temía que otros lo vieran humillarse, pero él respondió con calma que no, porque ella era la persona que amaba. Luego acarició su rostro con ternura posesiva, y ella, en un arranque, lo mordió. Joseon, lejos de enojarse, la provocó aún más, preguntándole si no era suficiente con morderle el rostro o si quería morderlo en otra parte. Más tarde, al salir de la cita, Mian se topó con Chan y su amante. Nerviosa, se metió en el coche de Joseon. Chan le preguntó quién era esa mujer. Sin pestañear, Joseon respondió, mi novia. De camino, Joseon le pidió que lo llevara a su departamento y cocinara para él. Pero al llegar, fue Mian quien se sorprendió. Joseon comenzó a cocinar para ella. Con una sonrisa enigmática, explicó que a las personas se las conquistaba por el estómago y que cocinaría para obtener su corazón. El mundo de Mian se tambaleó. En la vida pasada, era ella quien cocinaba para él con la esperanza de ganarse su afecto. Ahora, todo parecía invertido. Joseon confesó que había aprendido a preparar aquel platillo solo para ella y prometió cocinarlo tantas veces como hiciera falta. Intentó darle de comer en la boca, pero Mian se contuvo, nerviosa por la cercanía sofocante de ese hombre. Buscando escapar, se refugió en el baño. En ese descuido, recibió una llamada de sus padres. Antes de que pudiera reaccionar, Joseon contestó el teléfono, presentándose como su novio secreto. Cuando Mian lo arrebató para hablar con su madre, se quedó helada. Su madre, emocionada, le dijo que estaba feliz por ella, porque Joseon era más rico, poderoso y guapo que su exprometido. Mian intentó negarlo. Más tarde, cansada y confundida, lo echó de su departamento. Le suplicó que dejara de mandarle aquellas cuentas regresivas. En la universidad, Mian estaba estudiando con un compañero cuando Joseon apareció. Con cortesía fingida, le pidió al joven que les dejara un momento a solas. Mian recordó de inmediato cómo, en su vida pasada, Joseon era dominante y dictatorial, incapaz de permitir que ella estuviera cerca de otros hombres sin perder la cordura de los celos. Por ello, con inquietud, le preguntó a su compañero si había sido amenazado. Para su sorpresa, él negó cualquier presión. Al contrario, contó que Joseon le había ofrecido una oportunidad de estudiar en Reino Unido y hasta le propuso ayudarlo a crear una empresa. Mian comprendió que aquello era, sin duda, una estrategia para alejarlo de su lado, pero se quedó desconcertada. Ese no era el método del antiguo Joseon. Esa noche, al salir de la ducha, descubrió con horror que habían instalado cámaras de seguridad en su departamento. No necesitaba adivinar quién estaba detrás de ello. Indignada, se presentó en casa de Joseon y lo abofeteó, acusándolo directamente de invadir su intimidad. Él, sin perder la calma, negó las acusaciones, pero Mian descubrió algo peor: todos los planes que había urdido. Fue él quien hizo que su amigo sedujera a su mejor amiga para organizar aquella cita doble, y fue él quien orquestó el encuentro con su prometido y su amante, todo para acorralarla y dejarla sin salida, obligándola a permanecer a su lado. Al ser descubierto, Joseon no lo negó. Al contrario, la miró con intensidad y le dijo que no solo era hermosa, sino también inteligente. Le pidió que dejara de estar enojada, pero Mian le exigió que la dejara en paz. La respuesta de él fue contundente: eso es imposible. Te amo. Mian, con voz firme, le confesó que nunca podrían estar juntos. A ella le gustaban los hombres amables, maduros y racionales, algo que él claramente no era. Pero Joseon insistió: yo soy ese hombre. Cuando intentó irse, él la detuvo, asegurando que había sido ella quien lo había seducido primero, quien lo había hecho enamorarse, y que ahora debía asumir la responsabilidad. Ella lo amenazó: si no la dejaba marchar, nunca volvería a verla. Joseon, conteniendo su obsesión, respiró hondo y la dejó ir, aunque mientras la veía alejarse susurró que deseaba encerrarla con todas sus fuerzas. Más tarde, en soledad, acarició su mejilla con una sonrisa, feliz por la bofetada que había recibido. Para él, era una marca de amor. Su amigo, sorprendido, comentó que el antiguo Joseon, calculador y frío, habría encerrado a Mian sin dudarlo. Pero Joseon respondió que siempre había sido así, amable, encantador y sensato. Una mentira evidente que lo envolvía como una máscara. Poco después, se enteró de que Chan planeaba ofrecerle matrimonio a Mian en un banquete. Entonces Joseon actuó, compró el hotel entero para arruinar la propuesta. En secreto, llevó a Mian a una habitación y la besó con fuerza. Justo en ese instante, Chan y Yuna llegaron hasta la puerta,
convencidos de que ambos estaban allí juntos. Jonah, con malicia, llamó a más personas para que presenciaran el supuesto adulterio y destruir la reputación de Mian. Pero Yusen había previsto todo. El hotel le pertenecía, y conocía un pasadizo oculto que conducía a las escaleras de emergencia. Cuando los demás entraron en la habitación, solo lo encontraron a él. Chan, avergonzado, le pidió disculpas. Entonces, Yusen jugó su carta final, reveló fotografías de Chan y Yuna juntos. El escándalo fue inmediato, porque Yuna era la mejor amiga de Mian. Chan intentó justificarse diciendo que solo planeaban la pedida de mano, pero Mian lo desenmascaró al mostrar que tenían incluso joyas de pareja con sus iniciales. El compromiso se rompió en ese mismo instante. Más tarde, en privado, Chan le prometió a Yuna que persuadiría a la familia de Mian para mantener el compromiso. Ella, con veneno en los labios, le pidió que, una vez casados, se deshicieran de Mian para quedarse con toda su fortuna. No sabían que Mian había escuchado cada palabra. Por otro lado, Yusen, satisfecho por haber destruido a su rival, reclamó su recompensa. Le dijo a Mian que debía pagarle por ayudarla a desenmascarar la infidelidad y acabar con su compromiso. Ella, firme, le respondió que nada podía ocurrir entre ellos. Pero Yusen, con voz oscura y peligrosa, replicó: «Fuiste tú quien me sedujo primero. Ahora tendrás que hacerte responsable». Al día siguiente, la familia de Chan intentó persuadir a los padres de Mian para que no cancelaran el compromiso. Sin embargo, un video filtrado reveló las verdaderas intenciones de Chan. En él, confesaba a su amante que no deseaba a Mian, que solo estaba interesado en su dinero. La humillación fue pública, y la familia de Mian canceló el compromiso de manera definitiva. Liberada de aquel vínculo, Mian expresó a su familia su deseo de marcharse al extranjero para continuar sus estudios y, con el tiempo, regresar y hacerse cargo de la empresa familiar. Mientras tanto, Yusen continuaba acercándose a ella. La buscó y la tomó en su regazo, percibiendo el aroma del vino en su piel, pues ella había bebido para celebrar su ruptura. Él propuso convertir esa celebración en un inicio público de su relación. Fue entonces cuando un dolor abdominal atravesó el cuerpo de Mian. Aunque Yusen quiso llevarla al médico, ella lo tranquilizó asegurando que solo eran malestares de su ciclo. Entonces, él se quedó a cuidarla. Al descubrir su abdomen, ella se sobresaltó, pero el gesto de Yusen no fue agresivo, simplemente calentó sus manos y las colocó con suavidad para aliviar el dolor. Ese detalle confundió a Mian, pues era completamente opuesto al hombre que recordaba de su vida pasada. Pero Yusen no tardó en mostrar la otra cara de su obsesión. Aseguró que ella solo podría casarse con él y que, si desobedecía, la locura se apoderaría de su ser. Al despertar, Mian lo encontró cocinando para ella. La irritación la dominó y le confesó que solo lo estaba utilizando para deshacerse de su prometido, que no lo quería en su vida. Él aceptó esa versión con naturalidad, pero la retó al preguntarle si no temía las represalias, acercándose con calma perturbadora. En ese instante, Mian recordó el Yusen del pasado, aquel que solía atarla de manos y tratarla como un objeto. El recuerdo la asustó, y le suplicó que no la tratara como un juguete. Él, sereno, le respondió con una negación que no logró calmar sus sospechas. Más tarde, durante una comida con su amiga, apareció Chan. Le rogó que continuaran con el compromiso, pero, al recibir una negativa, la insultó, asegurando que para Yusen no era más que un objeto y rebajando también a su familia. Mian le respondió con firmeza, recordándole la ruina financiera que pesaba sobre la suya. Estaba a punto de marcharse cuando comenzó a marearse. Chan había alterado su bebida. Entonces reveló su intención de obligarla a permanecer a su lado, incluso si debía abusar de ella y grabarlo para asegurarse de que no escapara. Con las últimas fuerzas que le quedaban, Mian tomó un vaso roto y lo hundió en el cuello de Chan. En ese preciso instante apareció Yusen, quien sin vacilar tomó el mismo vaso y lo incrustó en el rostro de su rival. Los efectos de la droga comenzaron a consumir a Mian. Su cuerpo ardía y su mente se nublaba. Buscó en Yusen un refugio y trató de entregarse a él. Pero él la contuvo, negándose a aprovecharse de su estado. Ella insistió, montándose sobre él, pero Yusen le respondió que era un hombre tradicional y que al día siguiente no estaría dispuesta a asumir las consecuencias. Confundida y con la mente en llamas, Mian le preguntó qué era lo que realmente deseaba. La respuesta fue clara: la deseaba solo a ella, como esposa. Ella intentó apartarse, pero él no se lo permitió. La condición fue explícita:
la ayudaría en todo a cambio de que lo reconociera como su esposo. Vulnerable y sin fuerzas para luchar, Mian cedió. Él la ató suavemente y pasaron la noche juntos. A la mañana siguiente, la vergüenza cubrió a Mian. Aseguró que todo había sido un accidente y que, al haber compartido ambos su primera vez, estaban a mano. Como compensación, le dejó 1.000.000 en su tarjeta. Joseon se indignó. Para él, no se trataba de dinero, ella debía hacerse responsable, porque había dejado claro que su primera vez estaba reservada solo para su esposa. Mian intentó negar lo sucedido, pero Joseon tenía pruebas, un video que la mostraba reconociéndolo todo. Ella intentó arrebatárselo, pero terminó sobre su regazo. Fue entonces cuando Joseon dejó claro que, si no aceptaba casarse con él, jamás se uniría a otra mujer y permanecería soltero de por vida. Confundida y agotada, Mian reflexionó sobre el destino. Había intentado cambiarlo desde el principio, pero parecía inevitable. Finalmente, aceptó casarse con él, aunque con condiciones. Lo harían cuando llegara el momento adecuado, y hasta entonces, su relación permanecería en secreto, para evitar que el mundo pensara que había abandonado a Chan solo para estar con Joseon. Él aceptó a regañadientes, aunque no del todo conforme. Todo había sido un engaño. La supuesta calma no era más que una fachada para que Mian pudiera escapar del país. Cuando él lo descubrió, la furia lo consumió. Intentó seguir su rastro, pero Mian había preparado múltiples vuelos, imposibilitando conocer a qué país se había dirigido. Ya en el extranjero, Mian comenzó a extrañarlo. Con el tiempo, creyó verlo en un automóvil que pasaba cerca de ella. Confundida, pidió a su amiga que verificara si Joseon seguía asistiendo a la universidad. Recibió una fotografía en la que supuestamente aparecía en clases, pero en realidad se trataba de su amigo disfrazado. De pronto, Mian fue raptada. Con los ojos vendados, escuchó a Joseon hablarle en inglés. En su desesperación afirmó que, si algo le ocurría, su esposo se encargaría de vengarla. Esa afirmación lo desarmó. Decidió dejarla libre, convencido de que ella lo reconocía como esposo y que solo estaba enfadada con él. En su mente, eso significaba que lo amaba. Su amigo le propuso administrarle una droga que haría que Mian creyera que todo había sido un sueño, aunque con el efecto secundario de impedirle concebir durante 6 meses. Joseon aceptó, argumentando que no le gustaban los niños y que, de cualquier modo, prefería pasar ese tiempo a solas con ella. La droga fue suministrada, y al día siguiente Mian creyó haber soñado, aunque dudó al descubrir una marca en su cuello. Aquella noche creyó ver a alguien similar a Joseon. Más tarde, fue víctima de un robo, le arrebataron su bolso y su teléfono. Entonces apareció Joseon en su motocicleta. Ella, alterada, le pidió ayuda, pero él se mostró indiferente, asegurando que solo ayudaba a su esposa. Mian insistió, rogándole que fuera caballeroso, pero Joseon se negó, repitiendo que su amabilidad estaba reservada únicamente para la mujer que reconociera como tal. Al final, Mian comprendió que era más seguro pasar la noche en su casa. Allí, lo acusó de haberle robado el bolso, pero él negó toda implicación. Cuando ella preguntó qué quería a cambio de devolverlo, él la subió a su regazo y la señaló como su único precio. Desconcertada, intentó imponer una condición: consideraría regresar con él si se comportaba como un cachorro obediente. Joseon aceptó sin titubeos, llamándose a sí mismo su perrito, algo que la ofendió por parecer humillante. Para él, sin embargo, aquel término, viniendo de Mian, era una forma de posesión y afecto. Al día siguiente, Mian descubrió la verdad. Recordó haberlo visto justo antes de quedar inconsciente y comprendió que Joseon había sido quien la raptó y le dio la droga. Lo enfrentó directamente, preguntándole si todo era parte de una venganza. Joseon negó esa intención. Explicó que no quería recurrir a ese método, pero lo había hecho al convencerse de que ella lo amaba. Mian, desgarrada, lo perdonó, aunque con una condición: necesitaba espacio y distancia. Joseon aceptó a medias, asegurando que volvería a verla en 2 días. Mian, impotente, rompió en llanto. Sentía que él no había cambiado en absoluto. Joseon, por su parte, le dejaba pequeñas notas recordándole cómo cuidarse durante sus días de malestar, lo que la sumía en una confusión constante. Entretanto, planeaba encontrar a un hipnotista para borrar sus recuerdos y manipular sus sentimientos, convencido de que así podría recuperarla. La tensión creció cuando Chan reapareció. Tras haber sido encarcelado y repudiado por su familia luego del escándalo, buscó vengarse de Mian.
Intentó herirla, pero Yusen llegó a tiempo para salvarla. En su desesperación, se hirió a sí mismo en el pecho, buscando provocar compasión y ser perdonado. En el hospital, Yusen mostró una faceta diferente. Rogó a Mian que lo odiara, que lo golpeara, pero que nunca lo abandonara. Confesó que ella era la primera persona que había amado en su vida, y que, por no saber cómo hacerlo, cometía errores una y otra vez. Mian no respondió con ira, sino con miedo. No temía a Yusen como hombre, sino a la intensidad de una forma de amar que no comprendía. Ella había crecido con valores que le enseñaron que el amor era confianza mutua, algo que estaba muy lejos de la obsesión de Yusen. Sin embargo, él le pidió perdón y suplicó que lo enseñara a amar. Mian dudó, consciente de su naturaleza astuta y oscura, temerosa de ser engañada. Aún así, en un acto de fe, decidió darle una oportunidad, con la esperanza de transformar aquella pasión destructiva en algo que pudiera salvarlos a ambos. Mientras Mian atendía su herida, Yusen le preguntó si ya eran pareja. Ella le dejó en claro que se encontraba en un periodo de prueba y que no podía abrazarla, besarla ni compartir su cama. Más tarde, cuando él la ayudó a acomodar su cabello, quedaron peligrosamente cerca. Aunque ella le pidió distancia, él no pudo evitar notar su fragancia. Durante la comida, mientras Mian chateaba con un amigo sobre un proyecto, Yusen se dejó dominar por los celos. Admitió lo que sentía, aunque también reconoció que estaba mal. Mian, conmovida por esa pequeña muestra de autocontrol, lo tranquilizó con sus palabras. El acercamiento entre ambos fue inevitable. Cuando estaban a punto de besarse, Yusen se detuvo y la obligó a ser ella quien tomara la iniciativa. Terminaron compartiendo la cama, y por la tarde él preparó el platillo que Mian había mencionado en días anteriores. Ella lo abrazó, sintiéndose sorprendida por su amabilidad. Se besaron, pero fueron descubiertos por los padres de Mian. Aquello no fue casualidad. Yusen había ordenado a su asistente que los llevara al extranjero para presenciar aquella escena. El plan funcionó, pues los padres de Mian la reprendieron por permitir que un hombre entrara tan fácilmente en su casa, advirtiéndole de la vergüenza de quedar embarazada sin matrimonio. En ese instante, Yusen declaró que se haría responsable y que deseaba casarse con ella, mostrando un anillo que había guardado desde el primer día en que la conoció. Mian aceptó, pero con condiciones: no sería ama de casa, trabajaría en la empresa familiar, rodeada de compañeros hombres. Yusen prometió apoyarla, transferirle sus bienes e incluso marcharse si alguna vez la trataba mal. Más tarde, ella le advirtió que si incumplía su promesa, se divorciaría de inmediato. Él aceptó, jurando ser un buen esposo, aunque su deseo de tener hijos reveló contradicciones, ya que en la vida pasada había despreciado incluso a los propios. Poco después, Jun apareció para exigirle a Mian que hiciera que Yusen dejara de amenazar a su familia. Incluso intentó arrojarle ácido, lo que le hizo comprender que este comportamiento era idéntico al del Yusen del pasado. Entonces entendió la verdad: ambos habían renacido. En su vida anterior, después del incendio, Yusen había suplicado a un dios que los dejara renacer juntos, dispuesto a pagar cualquier precio. Ahora, frente a Mian, confesaba estar arrepentido, dispuesto a compensar sus errores. Ella, herida, sintió que volvía a ser engañada. Él le confesó que quiso decírselo desde el principio, pero no lo hizo al notar el odio que ella todavía cargaba del pasado. Prometió no repetir lo ocurrido en su vida anterior, asegurando que había cambiado. Sin embargo, Mian ya no confiaba. Recordaba que en la otra vida lo había amado, pero que permaneció a su lado hasta el final solo por miedo. Desesperado, Yusen imploró que lo aceptara, afirmando que su mundo debía limitarse únicamente a ellos dos. Para Mian, aquello no era amor, sino posesión. Lo apartó de su vida, pidiéndole que se alejara. Devastado, Yusen reconoció que nunca supo amar. Por esa razón ella seguía huyendo, incluso después del renacimiento. Prometió entonces alejarse. El tiempo reveló un giro inesperado: Mian estaba embarazada. Prometió a su hijo que sería una mejor madre que en la vida pasada. Mientras tanto, Yusen buscó ayuda médica. Confesó que sentía un deseo incontrolable de posesión y dominio. El médico, en privado, declaró a su asistente que Yusen no estaba enfermo, que simplemente ese era su corazón negro. Sin embargo, él continuó acudiendo a psiquiatras, con la esperanza de convertirse en un hombre normal por Mian. Rechazó citas a ciegas organizadas por su madre y llegó a plantearse permanecer soltero toda la vida. Su amigo lo confrontó,
revelándole que Mian había regresado y que ahora tenía un novio médico, maduro y estable, al que incluso había presentado a sus padres. Yusen, sereno, aceptó que debía de gustarle mucho para llegar a ese punto. El destino los unió de nuevo en la graduación de Mian. Para su sorpresa, la encontró embarazada. Aunque ella intentó rechazar su ayuda, él insistió en llevarla a casa. Sospechó que el hijo pertenecía al supuesto médico, pero Mian mintió, negando que fuera suyo, para ocultar la verdad. Yusen, sin embargo, declaró que sería el padre del niño, arrepentido de no haberlo sido en la vida pasada. Aseguró que amaría al bebé porque era hijo de Mian, aunque ella lo rechazó. Mian le propuso que fueran solo amigos, pero ese gesto encendió en él una nueva esperanza. Trató de averiguar cuántos meses tenía de embarazo, pero ella esquivó la pregunta, recordándole que la droga que él mismo le había dado hacía imposible concebir en los primeros 6 meses. El silencio entre ambos dejó claro que la verdad estaba más cerca de lo que ella quería admitir. En una entrevista pública, le preguntaron a Yusen por qué no tenía pareja. Su respuesta sorprendió, confesó que ya había alguien a quien amaba, pero que no pensaba acercarse a esa persona. Sus palabras hicieron que Mian se preguntara si realmente había cambiado. La calma se rompió cuando la madre de Chan, cegada por la venganza tras la muerte de su hijo en prisión, intentó arrollar a Mian. En el último instante, Yusen apareció y la salvó, arriesgando su vida. El impacto de aquel momento precipitó las contracciones de Mian, que fue trasladada de inmediato al hospital. Allí dio a luz a 3 niños. Cuando Yusen los vio, el tiempo pareció detenerse. Los reconoció como los mismos hijos que habían compartido en la vida pasada. Con el corazón estremecido, admitió lo que siempre supo, esos eran sus hijos. Rogó a Mian que se casara con él, prometiéndole que sería un mejor padre y suplicándole al menos el derecho de visitarlos. Más tarde, la madre de Yusen le entregó a Mian el diario secreto de su hijo. Al leerlo, descubrió la profundidad de sus sentimientos. Desde el primer momento, él se había enamorado de ella. Sabía que lo estaba utilizando, y aún así eligió quedarse, porque lo único que deseaba era que algún día lo amara de verdad. Las páginas del diario revelaban a un hombre desgarrado entre el amor y la obsesión, entre el deseo de poseer y la necesidad de redimirse. A través de esas palabras, Mian pudo comprenderlo y, con ello, perdonarlo. Finalmente aceptó casarse con él. Yusen, conmovido hasta los huesos, le prometió ser un mejor esposo y un mejor padre. Ella, firme, le advirtió que si alguna vez la trataba mal, se divorciaría sin dudarlo. Yusen, consciente del filo de esa condición, lo aceptó sin resistencia.